Continuamos entonces con la exposición de Juan Manuel Gallino Dileo, el problema de la adopción y el desafío sistémico a la revisión lógica. Buenos días, yo soy Juan Manuel Gallino Dileo, soy integrante del grupo PedaLogic. Inclusive, primero que nada, quiero agradecer que hayan aceptado mi ponencia y festejar la importancia de la institución y tener la oportunidad de poder exponer acá. Cuando pensaba en qué presentar, tenía ganas de presentar en el coloquio y pensaba en qué presentar, busqué artículos con los que vengo trabajando, que son los artículos a los que voy a hacer referencia, en relación al problema de la adopción, que es un problema que tanto Kripke como Padró tratan en distintos artículos, publicados en otras revistas. Se hizo un número especial en esta revista, y cuando fui a mirar el número especial, no pude decidirme por ninguno de ellos, porque me parecieron todos interesantes en algún sentido. Entonces, hice la propuesta de presentar la sección temática, la primera sección temática del problema de la adopción, presentada en Análisis Filosófico en el número 42 de mayo de este año. Hace poquito salió la segunda sección temática, también 6 artículos sobre el tema, y hay nuevos artículos todo el tiempo sobre este tema. Es un tema actual, me pareció interesante, y también me parecía interesante presentarlo porque, salvo algunos de los autores que escriben, como Javier, que por ahí ha publicado hace más tiempo en Análisis Filosófico, la mayoría de los compañeros son compañeros jóvenes con carreras frondosas hacia el futuro, y me parecía bueno comentarlo y motivar la lectura de estos artículos que a mí me interesan. Dicho esto, la exposición es muy simple. Voy a hacer esta breve introducción, una breve introducción sobre el problema de la adopción, los elementos básicos para comprender de qué estoy hablando cuando hablo de cada uno de los artículos, la presentación de la sección temática, y luego voy a hacer un comentario de cada uno de los artículos que allí salieron, que son un total de 6 artículos. Así que será escueta, breve, y quizá no sea todo lo detallada que se quiera, pero si todo sale bien, los 10 minutos que restan quedarán para cuestiones de aclaración o profundizar sobre alguno de los temas que le doy relevancia en el proceso. Dicho esto, me interesa que vean estas breves definiciones. El problema de la adopción surge como una exposición que hace Samuel Kripke en 1974, si no me equivoco, que luego se transforma en el tema de la tesis de doctorado de Romina Padró, y que en dicho artículo, en dicha exposición, el objetivo es dar argumentos para rechazar el antiexcepcionalismo, o esta versión del antiexcepcionalismo, o esta presentación del antiexcepcionalismo, según la cual las reglas de inferencia o las reglas lógicas son solo simplemente ciertos enunciados adicionales del sistema, ciertos elementos adicionales del campo. En este sentido, Kripke da un argumento para decir que esto no es así. Un argumento que trata sobre un agente que, si no tiene ciertos principios o ciertas reglas de inferencia, no tiene posibilidad de adoptar o de usar ninguna regla de inferencia. Para comprender esta idea, Romina nos propone una definición que puedo reconstruir de la siguiente manera: un agente A adopta una regla R en un tiempo C, si solo si infiere de acuerdo con ella en un tiempo siguiente, en virtud de la aceptación de la regla en el tiempo anterior. Con estos elementos, el resultado que se llega es que hay ciertos principios o ciertas reglas de inferencias que no pueden ser adoptados, en particular lo que llamamos instanciación universal y modo formal. Sin los cuales no se puede usar ninguna regla de los sistemas formales del sistema. Por lo tanto, es imposible adoptar dichas reglas. Esta es la conclusión del artículo, del artículo original y de la reconstrucción que hace Romina Padró.
Y esto es lo que va a ser discutido en la sección temática, los alcances de este problema. El primer artículo de la sección es la justificación de los principios lógicos y del problema de la adopción, donde Javier Castellano propone un argumento para defender un pluralismo excepcionalista. Un pluralismo anti-excepcionalista, y plantea que las prácticas inferenciales previas, o lógica utens, no debe ser entendida en términos de principios lógicos, o lógica lógicos. Estas prácticas inferenciales previas, sin las cuales no es posible adoptar ningún principio lógico, entonces no deberían ser entendidos como principios lógicos, o dependiendo del principio lógico. Por ello sería un error entender, lo que dice es que señala que si no contamos con garantías epistémicas o cuando reconstruimos nuestras prácticas inferenciales con las teorías, tenemos más de una opción para hacerlo, para reconstruir esa práctica con teoría. Si eso sucede, entonces no es correcto interpretar a las prácticas como principios lógicos. Y sería un error. Y estos principios lógicos, además, están en continuidad con las leyes de la ciencia, entonces deben ser revisados. O sea, los principios de las teorías deben poder ser revisados. Y por ello sería un error interpretarlos como estas prácticas inferenciales con dependencia de los principios. Para motivar su posición, él propone un caso de un agente que se ha observado que cada vez que Megan ha estado dispuesta a afirmar que todos los objetos de cierto dominio tienen una propiedad, estaba también dispuesta a afirmar que cada uno de esos objetos, los objetos de ese dominio, tenían dicha propiedad. Se pregunta si esto hace necesario que nosotros interpretemos esta conducta inferencial como instanciación universal, y responde que no, que uno bien podría interpretarlo a la luz de otro principio, MMP, de una lógica libre, PLF, y por lo tanto tenemos ambas opciones. En mi opinión, si bien el caso de Megan ilustra el punto del autor, es decir, que no hay que interpretar a las prácticas inferenciales como principios lógicos, eso sí lo demuestra, el caso de Megan no es suficiente para responder al desafío ni dar una solución al problema de la adopción, al desafío epistémico que plantea la sección temática. Responde el punto, pero no es suficiente para motivar esto. Ya que si hay cierto patrón inferencial previo, con el cual... no me lo corres para que se vea el patrón. Si el patrón inferencial previo, con el cual debe inferir cualquier agente, y que no debe ser entendido como principio lógico, es algo así como el siguiente: si un agente acepta una regla en un tiempo, debe poder aceptar cualquier instancia que resulte de reemplazo de las metavariables en la regla por los objetos apropiados del dominio. Si más o menos esta es la reconstrucción, o esta es la forma en la que expresamos las prácticas inferenciales previas, si la conducta de la gente no estuviera de acuerdo con esto, el caso colapsaría con el caso de Harry, que es el caso que se presenta en el problema de la adopción, de aquel agente que no puede inferir de acuerdo a ciertos principios elógicos. Pero si no está de acuerdo con pero si está de acuerdo con este patrón inferencial, ¿por qué deberíamos entenderlo como MMP y no como instanciación universal o modo porro? ¿Por qué sería más adecuado hacer una cosa u otra? Básicamente, en mi opinión, no está justificado este paso en el artículo de Castro. En el problema de la adopción, y el monismo metalógico, Santelli, Toranzo, Calderón y Ehrenfried
analizan el problema del autogobierno de las reglas y los límites para el pluralismo lógico. Según su reconstrucción, según la reconstrucción que hacen de la propuesta de Fine, que es otra de las autoras que trabaja sobre el tema del problema de la adopción, la metalógica, aquella que utilizamos para razonar en cualquier sistema, en particular sistemas lógicos, debe incluir ciertos principios básicos, o ciertas reglas análogas a instanciación universal y modo común. Destacan que esto permite sostener un monismo lógico parcial. Sin embargo, afirman que existe cierta tensión en la propuesta de la autora, ya que, según sus términos, el requisito de productividad inferencial no es satisfecho, entra en tensión con el requisito de analogía de estas reglas. Los requisitos de estas reglas deben tener cierta productividad inferencial, pueden poder motivar o estimular ciertas inferencias, y además deben cumplir cierta analogía con lo que conocemos como instanciación universal. Hay una tensión entre esas dos dimensiones de estas metareglas, y por ello rechazan la propuesta de Fine, la interpretación de Fine, en favor de una propuesta expresivista, que es la que ellos sostienen. Para mostrar esto, interpretan la propuesta de Fine a la luz de la distinción entre lógica Utens y lógica Dawkins, y plantean que su metalógica debe ser entendida como lógica Utens. Proponen la noción de base de conocimiento para señalar la capacidad que se requiere para saber cómo y cuándo aplicar una regla, una metaregla, una de estas dos metareglas, instanciación universal y modo autónomo, y luego lo ilustran con diferentes casos. Finalmente concluyen que existe cierta tensión entre la productividad diferencial y el requisito de analogía. Y luego, bueno, como dije, sostienen su propuesta alternativa o su interpretación alternativa desde el expresivismo. Si bien el argumento que ofrecen los autores permite rechazar la interpretación de Fine en favor de su interpretación, o motivar, y a la vez motivar su interpretación, o facilitar su interpretación desde el expresivismo, el caso que proponen solo es suficiente, proponen un caso, el de Anne, Bob y Charlie, solo es suficiente para descartar un tipo de monismo en relación a las prácticas inferenciales, monismo que relaciona a las prácticas, ¿no? Hay dos tipos de monismo, un monismo en relación a las prácticas. Pero su propuesta no es suficiente para rechazar un monismo respecto de las teorías, ya que, así como afirman ellos, una comunidad que razona clásicamente sería capaz de expresar desacuerdos con mayor éxito y encontraría más oportunidades para votar. En este sentido, este segundo tipo de monismo no puede estar descartado. Vamos más o menos a la mitad. El siguiente artículo en la sección es el problema de la adopción, es lo que el problema de la adopción no prueba, donde Fiore defiende dos tesis independientes, según su afirmación. La primera es que el problema de la adopción no implica que la lógica no pueda ser revisada, y la segunda es que si un agente efectivamente revisa, es mejor considerar una definición alternativa de adopción a la dada. Estas son sus dos tesis. Respecto a la primera tesis no me voy a explayar mucho, él propone distintos ejemplos de revisión. Los casos son razonables y muy interesantes, pero como estoy de acuerdo con todo lo dicho ahí, no voy a explayarme en virtud de ser lo más sintético posible. El agente Carry en esos ejemplos revisa distintas reglas y por lo tanto lo que está mostrando es que el problema de la adopción no está directamente contrapuesto a la idea de la revisión.
si le pasa esto, y él prueba su primer argumento, para el caso de la segunda tesis, él introduce nociones débiles. Esto está solo para estas nociones, para no tener que repetir las nociones. Es mi machete porque era mucho. Para el caso, para defender su segunda tesis, él propone estas dos definiciones débiles. Estas dos no, estas son mis reconstrucciones en torno a su propuesta, donde un agente adopta débilmente una regla en un tiempo t, si solo si viola R en t', si solo si viola R en t', o sea, en el momento anterior, no de manera sistemática, acepta R en t, y empieza a inferir de acuerdo con R en t', en virtud de haber aceptado R en t. En términos de abandono, el abandono débil es tal que un agente abandona débilmente una regla en un tiempo t, si solo si no viola la regla en un tiempo anterior, acepta una declaración que es incompatible con la regla en un momento, y viola la regla en un momento siguiente y lo hace sistemáticamente en el futuro. Y hace lo último en virtud de haber aceptado la declaración. Bueno, en este artículo, muy interesante, que propone dos definiciones débiles o parciales de adopción y abandono, con estas dos definiciones se muestra que si aceptamos que la gente revisó, entonces es posible abandonar o adoptar débilmente instanciación universal. En mi opinión, si bien la primera tesis es sólida, la segunda tesis requiere haber aceptado que la gente efectivamente revisó, y esto no está del todo. Y esto bien está motivado en los casos anteriores, en los casos que utilizó para sostener su primera tesis, o bien no está justificado de ningún modo para la segunda tesis. Por lo tanto, me lleva a mí a afirmar que como observación crítica, que la primera y la segunda tesis no son realmente independientes, o del todo independientes como el autor afirma. Además, con respecto a su propuesta, noten que para este caso, para el caso de abandono débil, él solicita en el requisito T, debe haber una distinción entre. Yo toqué algo. Ok. Bueno, genial. Noten que el requisito A y el requisito C, hay una distinción entre práctica inferencial sistemática y no sistemática, ¿no? Él dice, bueno, acá viola, cuando uno adopta, previamente violó la regla de modo no sistemático, y cuando uno abandona débilmente una regla, lo tiene que hacer de manera sistemática en el futuro. O sea, no debe volver a inferir. Si bien para el caso para el primer requisito, para la adopción débil, me parece razonable, sobre todo considerando que esto permite evitar el caso de Harry, que es el caso con el que uno trata de no colapsar, que es el caso propuesto originariamente. El requisito C me parece demasiado exigente. Creo que es posible pensar que uno abandona una regla, al menos débilmente, y en algún momento en el futuro la vuelve a usar, porque no abandonó toda la regla, sino que abandonó parcialmente la regla. Me parece demasiado pedir. Estoy a 10 minutos. Vamos a meterle un poco de velocidad. Bueno, en aplicación y adopción de las reglas. En aplicación y adopción de las reglas lógicas, Camila Gajovich afirma que si AP es un problema central para la lógica como disciplina, el antiexcepcionalismo debe ser incorrecto, y en caso contrario, debe ser incorrecto el excepcionalismo.
critica la posición de Find en dos sentidos. Por un lado, rechaza que el problema de la adopción sea un problema transversal, tanto al excepcionalismo como el antiexcepcionalismo, y por el otro lado, critica que dicho problema lleve a un monismo metodológico, a un monismo al nivel de las prácticas inferenciales. Para discutir estas dos tesis, lo que hace Grajovich es proponer una distinción entre dos tipos de normatividad y analizar de acuerdo con cuál de estos dos tipos de normatividad el problema de la adopción es central para la disciplina. Entonces, analiza que en la concepción según la cual el objeto canónico o la aplicación canónica de la lógica es el razonamiento en general, parte de, si consideramos que esa es la tarea de la lógica, la noción que debemos asumir de normatividad es una noción fuerte, según la cual la normatividad, la lógica es normativa en tanto proporciona normas constitutivas para el pensamiento en general. En cambio, si uno tiene una posición según la cual la generalidad de la lógica es caracterizada de manera descriptiva y su normatividad deriva de la adecuación de aquello que describe, el tipo de normatividad es la normatividad en particular, esto le permite mostrar que el primer tipo de normatividad es el tipo de normatividad que está en juego en el problema de la adopción, y que si uno abandona ese tipo de normatividad, el problema de adopción deja de ser central para la lógica como disciplina, que es lo que ella intenta actuar. Pero, a su vez, le permite mostrar que si el problema de la adopción es central para la disciplina, el antiexcepcionalismo debe ser incorrecto. Estas dos ideas están relacionadas. Y particularmente le permite sostener un tipo de pluralismo sobre las prácticas inferenciales. Sin embargo, no le permite sostener un tipo de pluralismo sobre las teorías. O sea, ya no tendríamos manera, porque no tendríamos algo a lo cual se aplica canónicamente la teoría, sino que habría distintas prácticas correctas a las cuales se aplica la lógica como teoría, y no tendríamos modo de tener una base común en la cual más de una teoría habla. Voy a ir un poquito más rápido aún porque estamos muy profundos. Bueno, esto ya está. Los últimos dos artículos, revisando los límites del problema de la adopción, Roitman y Melelo afirman que que el problema de la adopción no supone un verdadero obstáculo para la revisión lógica, al igual que lo que afirmaba Fiore, y distinguen dos sentidos en que se producen los cambios en lógica. Por un lado, un cambio de la lógica de la lógica motivado en un cambio de la lógica Utens, y por el otro lado, un cambio de la lógica Utens motivado en un cambio en la lógica. Plantean que es el segundo tipo de cambio el que se ve afectado por el problema de la adopción, e introducen la noción de equilibrio reflexivo para mostrar de qué manera es posible un cambio en el sentido B, lo que llamamos sentido B, que es el que se ve afectado por el problema de la adopción. A su vez, ellas distinguen dos nociones, la noción de adquisición por inmersión y la noción de adquisición por decodificación, de las reglas de inferencia, y muestran lo que dicen es que el primero es un proceso en el cual la gente aprende a través de relaciones interpersonales, es una aprensión directa de las reglas por estar inmerso en la comunidad, que uno aprende la práctica por estar inmerso en la comunidad en la que está inmerso, como aprende el lenguaje en la práctica. Y el segundo tipo de adquisición de reglas de inferencia es un proceso que involucra fundamentalmente
sentido B, y que solo afecta a la adquisición por decodificación y no a la adquisición por inmersión. Luego, para mostrar que es posible adquirir es posible este tipo de cambio, el cambio del tipo B, lo que hace es un pequeño rodeo según el cual primero resulte más adecuada que una teoría alternativa, entonces motivamos un cambio en sentido A. Y luego, por medio de un cambio en sentido B. Y el último, y creo que llego, tipo. ¿Eh? Ya el último artículo de la sección es pidiendo un Harry en su contexto, una solución historicista para el problema de la adopción. Álvarez Lisboa y Pablaza Ávila afirman que el problema de la adopción constituye un desafío. Estamos jugando al electrónico. Plantea que constituye un desafío para el antiexcepcionalismo lógico, al que debe analizarse y responderse. Ellos proponen dejar de poner atención exclusivamente en el cambio o la adopción de teorías o leyes particulares para centrarnos en la adopción en un sentido de estructuras científicas más comprensivas y de corte sociológico que de hecho las implican. Esto es. Para ello apelan a la noción de matriz disciplinar, entendida como conjunto de compromisos teóricos necesarios para hacer ciencia y cuya asunción es lo que conforma y diferencia a distintas comunidades científicas. Y con esta unidad de análisis afirman que podría entenderse el cambio de lógica hegemónica bajo la idea de revolución científica acuñada por señalan que el propio Knight, que acepta la idea de cambio en la teoría lógica y reconoce dos tipos de cambios. Aquí. Los cambios por error, cuando se produce un error al modelar ciertas prácticas inferenciales, y el cambio por el cambio de asunto, cuando se busca modelar ciertas prácticas específicas. Sin embargo, bueno, argumentan que el tratamiento que hace Kripke de estos dos, dos casos, el caso de la silogística aristotélica y el caso del implicionismo, es un tanto injusto en su forma de tratarlo, y lo analiza y que no los coloca como ejemplos genuinos de revolución científica, el tratamiento que hace. Y del segundo caso, del caso del intuicionismo, incluso señalan que es un ejemplo legítimo de disputa de programas alternativos, la lógica clásica a la lógica intuicionista, disputa de programas alternativos. Luego responden al desafío epistémico utilizando como unidad de análisis el concepto de taxonomía lexical, acuñado por Kuhn. Finalmente señalan que se podría objetar esta propuesta, ya que el TL o taxonomía lexical parece presuponer lógica, parece presuponer tener una lógica. Si este es el caso, entonces dicen no estaríamos respondiendo efectivamente al desafío. Y para ilustrar la objeción, ellos presentan una agente, Helga, quien de la refutación precisa de la negación de un teorema infiere la demostración del teorema. Argumentan que esto se puede explicar señalando que el TL de Helga contiene doble negación, contiene la regla de doble negación, y por lo tanto el TL presupone una cosa.
Su respuesta es que, en realidad, el TN se aprende en la práctica científica, de modo parecido a lo que antes decía Roy Marelo por inmersión, ser parte de una comunidad científica, y que luego la teoría lógica lo que sirve es para explicar esa taxonomía léxica. Se utiliza para describir a priori lo que ya se aprendió. Sin embargo, ya que el corpus de prácticas que se está tratando de utilizar para explicar es siempre finito, siempre hay más de una opción teórica respecto para poder explicar. Y eso es todo lo que hay en la sección. Así que, Ahora sí, abrimos el espacio para preguntas, comentarios. ¿Cuál era el sentido de hacer este resumen? Es una buena pregunta. Quizás quedó medio barroco el resumen. No. Es un resumen. Para quienes leímos todos estos artículos, es un resumen. Algunos, no todos los integrantes de esta audiencia leyeron los trabajos. Yo leí todos estos trabajos, porque formo parte del comité de redacción de la revista. Entonces mi pregunta es, ¿cuál fue tu objetivo al presentar ante esta audiencia tu resumen? Sí, diciendo en parte, o sea, sí, al final es cierto que no hice comentarios críticos sobre los dos artículos finales, hice algunos comentarios sobre los artículos anteriores, quizás tuve poco tiempo, pero los primeros artículos hice un comentario crítico que considero legítimo. No, estoy en contra de tus comentarios críticos, pero, lo que pasa es que hay una... ¿Puedo terminar de contestar? Sí. Quizá fue demasiado ambicioso el proyecto de presentar 6 artículos, eso lo puedo reconocer. Lo que no considero es que lo que haya presentado sea un resumen ya, sino que yo leí críticamente varias veces esos artículos, estoy trabajando sobre ellos, tengo opiniones al respecto de cada una de las propuestas. Quizá no sean mis opiniones, no estemos todos de acuerdo, y en esta exposición, quizá por el poco tiempo y lo ajustado del tiempo que tenía y lo barroco de la exposición, en los últimos casos no pude hacer los comentarios críticos, pero no coincido con que sea un resumen de lo que presenté. En última instancia, presenté un trabajo y fue aceptado. Mi punto es que has recorrido una cantidad de aspectos. Pero igual habría que seguir con la... Porque ahora que te preguntamos. Hay algunas preguntas, Okay, vale, pasamos a esa. Bien. Sí, tal vez un poco para resolver lo que te preguntaba la colega aquí. ¿Cuál tú crees que sería tu sensación de conjunto después de haber leído y analizado estos artículos como la posición o las opiniones que está despertando el problema de la adopción? Al menos en nuestra comunidad, que somos todos de la comunidad, entonces, ¿cuál para ti es la recepción que tuvo el problema en esta comunidad? Yo creo que en estos artículos, incluso tomando en cuenta el resumen que hacen al principio Padró y Barrios, y habiéndolos recorrido cada uno de ellos, hay un desafío para sostener, lo que yo llamo es un desafío que surge, luego del argumento del problema de la adopción surge el desafío de cómo sostener, cómo fundar, o cómo proponer un nuevo enfoque para seguir sosteniendo la necesidad de la revisión lógica, ¿no? Si el argumento original es, si aceptamos el argumento original de Cribb, que según el cual el antiexcepcionalismo, ¿están de acuerdo?, es injustificado porque hay ciertos principios que no pueden ser adoptados, si aceptamos esa idea, entonces, ¿cómo seguimos sosteniendo la necesidad de la revisión de la lógica clásica o en general, de la revisión lógica? ¿Cómo seguimos sosteniendo? ¿Y desde qué enfoque seguimos sosteniendo la revisión lógica? Creo que ese es el punto de todos los artículos, intentar dar una respuesta a este desafío, que lo expresa muy claramente Romina Padró en el artículo del 21 y en su tesis. Es un desafío que tenemos, porque ya deja de tener esta posición que tradicionalmente utilizamos para justificar la revisión lógica, que era la posición de Quine. Si aceptamos el problema de la adopción, ya resulta infundada. Habría que rechazar esta vieja posición. ¿Sí? Tiene muchos condicionales, pero si es así,
hay un desafío y hay que proponer un nuevo enfoque para aquellos que seguimos defendiendo la necesidad de la revisión lógica. Esto creo que es el problema que suscita, eso es lo que atraviesa la sección, es sobre lo que estoy escribiendo, el desafío a la revisión lógica, y por eso leí y quise comentar estos artículos. Quizás fue demasiado. Bueno, gracias por la charla, me gustó mucho. Yo tengo una pregunta un poco general, no hago... o sea, ¿cómo es sobre la conexión con el excepcionalismo o el anti-excepcionalismo? Mi impresión, por mis lecturas de epistemología en general, es que este tipo de problemas se da con principios epistémicos, no solo con principios inferenciales. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que adoptar, en el sentido de adoptar, asumo que acá el sentido de adopción es una adopción racional o algo por el estilo, ¿no? O sea, si un científico me implanta en el cerebro o algo, pues tengo que adoptar una teoría de la justificación, por ejemplo, evidencialista. Voy a adoptar eso racionalmente en la medida en que tenga evidencia para eso. O sea, o si quiero adoptar una teoría de la justificación confiabilista, mejor que haya llegado a eso, porque hay otros mecanismos confiables de formación de creencias, y podría dar más. Es decir, yo veo que, digamos, algo análogo, parecido a esto, se da con principios epistémicos de otro tipo, no solamente lógicos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pensás sobre...? Y me parece que esto es relevante para la cuestión, para la relación entre esto con el excepcionalismo o no. Porque mi impresión inicial es esto no es para nada excepcional. El mismo tipo de debate se da en epistemología. Pero no sé qué pensás vos sobre la cuestión. Bueno, quizás, o sea, no desconozco de los principios de los cuales hablas, pero lo que sí, primero que sí, la adopción es una adopción racional, ¿no? En este caso es una adopción que deviene de haber aceptado. Entiendo que el punto de acuerdo, el punto común con lo que vos planteabas tiene que ver con cómo adoptamos ciertos principios básicos en cierta práctica. En este caso, la práctica de inferir, que podría ser la práctica de otra. ¿Cómo adoptamos esos principios si para adoptarlos requerimos saberlos, tenerlos, básicamente, porque son básicos? Esta es un poco la idea en general. Creo que eso en ese sentido no es excepcional. O sea, cualquier práctica que requiera de principios básicos le va a pasar exactamente el mismo problema, que va a ser necesario presuponer que la gente ya los tiene para poder utilizarlos y por lo tanto no los va a poder adoptar. Me parece que el sentido de excepcionalismo y anti-excepcionalismo del debate, por eso lo quería traer explícitamente, o sea, hay mucha literatura sobre el tema, porque desde que lo plantea Juan acá pasó mucho tiempo, y el sentido en el que yo estoy discutiendo, o en el que trato de que se dé la discusión, porque es en el sentido que Kripke, el punto que intenta discutir Kripke en su argumento original, es este, ¿no? O sea, las reglas lógicas o las reglas de inferencia no son solamente ciertos enunciados adicionales. No, el punto es que uno solo puede revisar lógica haciendo lógica. O sea, solo podemos razonar razonando. Era algo de lo que decía Moretti en el artículo que dijo en la sección en la charla anterior. Y eso hace que la disciplina, la lógica, sea excepcional en torno a otras disciplinas científicas, donde uno no necesita, no me ocurre un buen ejemplo, pero en biología uno no hace eso, uno no necesita de la misma teoría para... No necesita presuponer la teoría para justificar la teoría. No presupone otra cosa. Eso hace excepcional. Digo, el punto, perdón, una postilla de eso, incluso lo que reclama Kripke para dar una solución es
un argumento intuitivo como el que él está presentando, un argumento que no requiera de haber adoptado un sistema lógico, que es justamente mi observación crítica al planteo de Castrolano, que requiere haber adoptado otro sistema para... Por lo menos esa fue mi lectura. Sí. Eso es bueno, está bien. Bueno, lo que yo quería hacerte un comentario crítico a tu comentario crítico de Camilo. Cuando presentaste la noción de abandono débil, que en realidad es una noción de Camilo, así que va para los dos lados, me pareció que se terminan equiparando abandono de una regla con error lógico. Como que se termina haciendo una conflación de esos dos fenómenos que son distintos y no termino de comprender cómo es que toda desviación de una norma, una regla de inferencia, termina constituyendo un abandono o una, no sé, o... Yo no sé, quizás este punto lo debería contestar Camilo, pero entiendo que a esto va la idea de hacerlo sistemáticamente, esta cláusula de cuando uno abandona sistemáticamente en el futuro no vuelve a... Pero que, claro, es un tema de instancias, de abandono parcial sería que te desvías de las normas algunas veces, que te desvías todas las veces a partir de un momento dado. Yo estoy reconstruyendo el planteo original. La cláusula C es que a partir de un momento donde uno abandona una regla, en el futuro no vuelve a utilizar ninguna instancia de la regla. Pero está la autora aquí, así que... Hay algún detalle de traducción. La idea es que sí, que uno justamente puede violar la regla en muchas ocasiones, pero también puede seguirla en algunas otras. Justamente esa es la idea del abandono débil por oposición al abandono fuerte. Okay. Quizás lo que preguntaba Agus tiene que ver con las cláusulas B y D, ¿no? Que uno deja de relacionar de acuerdo con la regla en virtud de haber aceptado un... Hay una práctica lógica en el lenguaje natural, lo que digo es que hay inferencias garantizadas por la competencia lingüística y ese tipo de cosas. Lo que vos me atribuías a mí es la adopción de algún tipo de sistema de lógica en el lenguaje natural o algo por el estilo. Sí, quizás eso no... Quizás, eso es lo que me es que no. No. Lo dije muy mal. No, si dije eso, no fui del todo. Porque la idea que yo trataba de defender es que la competencia lingüística te adiestra para hacer inferencias gramaticalmente correctas y un montón de cosas, pero que no se trata de inferencias lógicas. No, de hecho, vos lo que decís es justamente lo contrario, que no debe ser entendida esa práctica previa como principios o como una teoría lógica. Como un sistema, ¿no? Ni como sistema ni como principios particulares. No, el punto de la crítica en tu caso es que el caso de Hegel no me parece que motive la necesidad de, no motive la revisión lógica, porque ¿por qué sería más adecuada esta lógica libre que la lógica clásica? Claro, este era el punto de la crítica. El punto es que no me interesaba justificar una u otra, no, claro, sino que eran las dos posibles. Exacto, que no son las dos posibles, no están ahí probadas. Pero la seguimos en otro lugar. Muy bien, muchas gracias.